Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con el tema de cromatografía, pero vamos a ver lo que se conoce como cromatografía en columna. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de ver generalidades de la cromatografía conocida como plana, ¿sí? Que es en capa fina o en papel. En este caso vamos a ver la columna. Bien, al igual que en la cromatografía plana, vamos a tener siempre dos fases, la denominada fase móvil y fase estacionaria. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la cromatografía en columna, la fase estacionaria la vamos a tener dentro de un tubo angosto o dependiendo la aplicación, en algunas aplicaciones ya industriales, este tubo no es tan pequeño y la fase móvil se va a hacer pasar por este tubo, pudiendo ser por gravedad o también se puede aplicar presión, evidentemente con una bomba, para aumentar la velocidad que lleva a esta fase móvil. Esto conlleva a ciertas limitantes. A nivel laboratorio, estos tubos de los que hablamos vienen siendo de vidrio, ¿sí? Son unas columnas de vidrio. Eso está limitado a que no podemos aplicar presión sobre esas columnas. ¿Por qué? Porque se van a romper. Entonces es uno de los principios que genera una de las aplicaciones instrumentales conocidas como cromatografía de líquidos de alta presión, en el cual se utilizan columnas que son principalmente de acero inoxidable. Pero bueno, es un tema posterior. En este caso es el fundamento de las cromatografías en columna que se realizan a nivel laboratorio y que normalmente se hace pasar la fase móvil únicamente por gravedad. En la operación de la columna cromatográfica se aplica una pequeña cantidad de muestra en la parte superior de la columna. La muestra tiene que estar disuelta, es decir, tiene que estar en estado líquido. Y una vez colocada la mezcla, se hace pasar un líquido que va a favorecer la desorción, llamado fase móvil o eluyente. Conforme avanzan los solutos sobre la columna, estos se separan permitiendo su purificación dependiendo la técnica utilizada. Tenemos la oportunidad también de tener dos tipos de elución, la conocida como elución isocrática, en la cual la composición de la fase móvil o del eluyente se mantiene constante durante todo el proceso, mientras que en la elución conocida por gradiente, la composición de la fase móvil se varía gradualmente. Podemos incrementar la polaridad o disminuirla, esto de acuerdo a los componentes que nosotros queramos separar de nuestra columna. Ahora bien, tenemos también tipos de cromatografía líquida, es decir, de acuerdo a su principio de separación podemos clasificar en cromatografía líquido-líquido. En esta se utiliza un absorbente sólido impregnado con un líquido que funciona como una fase estacionaria. La separación en este caso de los solutos es el resultado de las diferencias en los coeficientes de partición de cada uno de los solutos de la mezcla entre las fases líquidas, es decir, entre la estacionaria y la móvil. También tenemos la cromatografía por filtración en gel, la cual utiliza partículas que se elaboran de geles porosos que actúan como mallas o como un tamiz molecular y que permite separar moléculas en función de su tamaño. Este tipo de cromatografía es comúnmente empleada en las últimas etapas de los procesos de obtención de productos biotecnológicos. Tienen muchas aplicaciones en la industria biotecnológica. Y también tenemos la cromatografía por absorción. En esta, la absorción emplea material sólido, son absorbentes, en los que los solutos a separar presentan diferentes grados de retención. Dentro de esta cromatografía por absorción existen diversas modalidades que van a estar caracterizadas básicamente por el tipo del absorbente utilizado. Existe la conocida como cromatografía de absorción simple, de intercambio iónico, también tenemos de interacción hidrofóbica y de fase reversa y de afinidad. En la cromatografía por intercambio iónico se basa en la interacción electrostática entre los grupos cargados del soluto
y los grupos de carga contraria de los absorbentes. En la figura izquierda superior observamos en la cual esto simula ser una mezcla de componentes que tienen cargas tanto positivas como negativas. ¿Ok? En la columna, la cual aquí evidenciamos en esta fase de la figura, tenemos como tal una carga parcial positiva en la fase estacionaria. ¿Esto qué va a provocar? Bien, que por afinidad o por intercambio iónico, las cargas negativas de la muestra se absorban a la superficie de la fase estacionaria y esto va a permitir dos situaciones. Una, que quede retenida esas moléculas negativas en la fase estacionaria y por otro lado que las que no tienen esa carga negativa sean fácilmente eluidas, ¿sí? Es decir, que son arrastradas por la misma fase móvil. Finalmente, una vez que ya eluyeron estas partículas con carga positiva, lo que se hace es adicionar una fase móvil que pueda liberar, por así decirlo, estas cargas negativas o estas moléculas que tenían una carga negativa y que se habían absorbido sobre la superficie de la fase estacionaria para poder separar finalmente estos dos componentes. Ese es el fundamento. Vamos a ver a detalle en posteriores sesiones este fenómeno. También tenemos la conocida como cromatografía de absorción simple. Esta se caracteriza por la unión del soluto al absorbente por fuerzas débiles, principalmente denominadas las fuerzas de Van der Waals. Este tipo de cromatografía presenta ventajas y desventajas. La ventaja es que es de muy bajo costo. La desventaja es que es poco selectiva, entonces limita sus aplicaciones en el campo de la química analítica o a nivel laboratorio, pero son muy utilizadas a nivel industrial. Bien, también tenemos lo que es la cromatografía de interacción hidrofóbica y cromatografía llamada de fase reversa. Ambas se basan en la interacción entre las regiones hidrofóbicas de las biomoléculas y los grupos hidrofóbicos de los absorbentes empleados. De igual manera, la cromatografía por afinidad. En el video anterior hablamos un poco de estas aplicaciones que son principalmente en el área de inmunología, pero también se puede utilizar en columna para poder purificar algunas sustancias. Esta cromatografía está basada en interacciones que son altamente específicas entre el soluto de interés y el absorbente. Este tipo de cromatografía se emplea, como ya les había comentado, en la purificación de las proteínas. Los absorbentes utilizados en esta cromatografía presentan unos grupos químicos, una parte de unos grupos químicos llamados ligandos y que son altamente específicos para la unión con los solutos. En la figura que aquí tenemos del lado, o que observamos del lado derecho, tenemos un ejemplo en el cual se coloca una muestra que tiene anticuerpos, que tiene proteínas y algo muy importante acá son el pH en el cual se inyectan estas muestras, ¿sí? Aquí tenemos una proteína reconocida por anticuerpos y los mismos anticuerpos que se adicionan sobre la columna. Posteriormente, ¿qué es lo que se realiza? Se eluyen, es decir, se arrastran las impurezas que puedan existir de esta muestra con la ayuda de disolventes. Es decir, la fase móvil es la que se va modificando y nos va ayudando en este caso para hacer una limpieza, por así llamarla, es decir, para purificar nuestras muestras. Una vez que ya se eluyeron esas impurezas, bueno, en este caso específico de estos anticuerpos y proteínas, se eluyen las proteínas con un buffer, una solución buffer de un pH específico, en este caso pH 3, y de esta forma obtenemos las fracciones
están purificadas. Ahora bien, hemos estado hablando de que de la fase estacionaria ocurren diferentes fenómenos de absorción, de reparto principalmente, pero no nos hemos adentrado en la naturaleza de esta fase estacionaria. Esa fase estacionaria también es lo que se le conoce como una matriz. En la actualidad, diversos tipos de materiales son utilizados para fabricar los soportes o los empaques de las columnas cromatográficas. Una cosa es el soporte y otra cosa es la fase estacionaria. Bien, en algunos casos estos materiales se pueden modificar químicamente para incrementar la especificidad. En algunos casos a la fase estacionaria se hacen modificaciones químicas para aumentar o disminuir su polaridad. Todo esto va a depender de las características de los compuestos que yo quiero separar. Ujú. Dice que alrededor del 90% de las matrices que se emplean actualmente están elaboradas de materiales que forman geles de alto poder hidratante, las cuales se comercializan en forma de muy pequeñas esferas, cuyo diámetro varía entre los 10 y los 100 micrómetros. Aquí es importante mencionarles que mientras más pequeño sea el tamaño de la partícula, de la fase estacionaria, la separación es mucho mejor, ¿sí? Pero si utilizamos fase móvil, que solamente va a estar fluyendo por gravedad, pues no es viable porque al ser tan pequeña la fase estacionaria, la partícula de la fase estacionaria, podemos tardar horas e inclusive días en poder obtener una elusión de los compuestos. Esto se resuelve aplicando presión y esa presión en las columnas es lo que conllevó a desarrollar cierta instrumentación, la cual es un tema que vamos a ver en la siguiente sesión y que se conoce comúnmente como HPLC, que son las siglas de la cromatografía líquida de alta resolución. ¿Ok? Bueno, en la figura que tenemos del lado derecho observamos diversos grupos químicos, estructuras químicas de las matrices que pueden estar conformando una columna. Pueden ser celulosas, dextrano, agarosas, poliacrilamidas entrecruzadas y existen de diferente naturaleza. ¿Por qué? Porque también las necesidades de la industria o de los laboratorios de servicio son muy amplias. Es decir, si yo quiero separar unos compuestos antioxidantes, no va a ser la misma columna, es decir, no voy a utilizar la misma fase estacionaria que si quiero separar, por ejemplo, ácidos grasos. ¿Me explico? Son condiciones específicas tanto de fase móvil como de fase estacionaria, lo cual provoca una gama muy amplia de matrices y de fases estacionarias que se utilizan en la cromatografía en columna. De forma general, la naturaleza de las matrices la podemos clasificar en cuatro tipos. El primero son materiales inorgánicos. Ejemplos de ellos tenemos la sílica porosa, vidrio de aluminio, de un poro controlado de tamaño, el cual comercialmente pertenece a la marca Esferosil. Y también tenemos hidroxiapatita, el cual es un mineral. Tenemos en la segunda clasificación polímeros orgánicos sintéticos. Entre los principales se encuentra la poliacrilamida. También tenemos polimetacrilato, que es de Esferón, la marca, y también se puede utilizar poliestireno. Ahora, en la tercera clasificación tenemos polisacáridos. Entre los principales se encuentra la celulosa, dextrano, y agarosa, de distintas marcas, Watman, Celulofine, Cefacel, Ultrogel, Biogel, etcétera, etcétera. ¿Por qué tienen diferentes marcas? Bueno, porque cada uno de estos fabricantes pudieron haber modificado químicamente las partículas y entonces pues son secretos industriales que los registran bajo sus marcas. Finalmente, en la cuarta clasificación tenemos compuestos polímeros
orgánicos con polisacáridos, ¿sí? Estos de naturaleza química compleja, como la polibisacrilamida con dextrano, que es cefacril. Tenemos agarosa también con dextrano, que es Superdex, la marca, y agarosa con poliacrilamida, marca Ultrogel ACA. A nivel laboratorio y a nivel también licenciatura, en las prácticas se utilizan básicamente dos matrices, una que es la alúmina y otra que se conoce como sílica, ¿sí? Ya estos ejemplos que yo les estoy mencionando acá es porque nos vamos a comenzar a adentrar en la parte instrumental que se conoce, les vuelvo a repetir, como HPLC, cromatografía líquida de alta resolución. Finalmente, también vamos a observar un video de esta cromatografía en columna. Ustedes podrán observar similitudes, ¿sí?, con la cromatografía plana. La diferencia es que esta cromatografía puede aplicarse para separar compuestos, pero también para aislar, es decir, para obtener compuestos o extractos ya purificados o semi purificados que yo les puedo dar otra aplicación, ¿sí? Este video eh, lo realizó y por lo mismo quiero agradecer y dar créditos al Instituto de Química Orgánica General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. En este video, bueno, la columna se representa de forma horizontal, aunque a nivel laboratorio normalmente las columnas se encuentran en una forma vertical. Aquí lo que simula este video es depositar en la parte superior de la columna la muestra que se encuentra compuesta por diferentes analitos, por diferentes sustancias, y por medio de la fase móvil va a migrar o va a provocar una separación de estos componentes que nosotros los podemos recolectar en diferentes fracciones para diversas aplicaciones. Bien, pues esta es la parte de la cromatografía en columna. Espero que haya quedado claro el tema. Es muy similar a la cromatografía plana, a diferencia de que esta se realiza precisamente en tubos denominados columnas. Muchas gracias y hasta la próxima.